Acá está. Ahora sí. Bueno, Hugo, no te perdiste mucho. Voy, ya que te sumaste, voy a dar comienzo a lo que veníamos charlando con el resto de tus compañeros. Simplemente voy a regresar a la diapositiva anterior en donde estaba, que es básicamente dar comienzo a este material que es la institución y la organización con un análisis centrado en el actor de los autores de la Cruz y Bernal López. Lo que les estaba comentando antes, que se había cortado y habíamos tenido un delay, es que justamente lo que se busca en este artículo es repensar el lugar que tenemos cada uno de nosotros dentro de estas organizaciones y pone en juego o en contrajuego con las visiones que se tenía con respecto a cómo consideramos qué capacidad tenemos como para transformar nuestros lugares, para maximizar los beneficios, pero también para producir, porque de última nos contratan para producir. El tema del equilibrio que tenemos que buscar es una producción con bienestar. Entonces, de esa manera se produce mejor. Eso es por lo menos lo que todas las líneas nos llevan a esta primera cuestión. Dentro de lo que nosotros tenemos para ver hoy en el primer apartado es que hay en cada uno de nosotros ciertos rasgos, ¿sí? Que a mi criterio, acá me aparto un poco de los autores, yo creo que alguien que está gestionando o está de alguna manera a cargo de un equipo de trabajo, tiene que conocer a esas personas. Y es importante, así como ellos lo puedan conocer a ustedes, que ustedes conozcan a cada uno de esas personas. ¿Y qué es lo que tienen que conocer? Bueno, cuáles son de alguna manera su manera de reaccionar, cuáles sus creencias, sus sentimientos. De alguna manera hay un trabajo en relación a las dimensiones de la subjetividad que nos permite poder acercarnos, ¿sí? En esas características inherentes que muchas veces vemos que ciertas situaciones se detonan en un ambiente de trabajo por X motivo y que si hay un acercamiento y una mayor afinidad, esas situaciones se pueden ir abordando con una toma de decisiones en esos escenarios de una manera diferente. Nosotros tenemos las emociones, no nos olvidemos que muchas veces nosotros estamos trabajando en ámbito, en lugares de trabajo donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde muchas veces hay poco placer. Entonces, todas esas situaciones generan diferentes tipos de cargas en donde las personas de alguna manera se van subsumando en ese tiempo y en ese desgaste, que muchos lo hablan como desgaste profesional. Bueno, todas estas situaciones, cuando nosotros vemos ciertos cambios de comportamiento en un colega que está trabajando con nosotros, es importante poder tener un punto de partida y poder conocer a esa persona para poder notar esos pequeños cambios. Yo creo que eso es el microcuidado que el que gestiona tiene que realizar como actor a la hora de, así como se preocupan muchos de ustedes por ver el desempeño en cuanto a qué es lo que hacen en relación a la tarea asignada, no podemos perder de vista la subjetividad de la persona. ¿Me voy entendiendo? En este primer Sí. apartado, digamos, nosotros no podemos desconocer. Por eso muchas veces a una jefa nueva o a un jefe nuevo, cuando se tiene que presentar ante un grupo que desconoce, que no conoce y se tiene que legitimar, no hay nada mejor que hacerlo desde el llano y empezar a generar
esas estrategias que nosotros vamos a ir viendo con Federico, de cómo nos vamos a ir aproximando en esas conversaciones de calidad. No son con cualquier tipo de conversaciones, son conversaciones de calidad que nos permitan el día de mañana llegar a acuerdos, acuerdos en relación a cómo desempeñar mejor la tarea y sobre todo a reconocer la opinión del otro. Entonces, para eso tenemos que trabajar. El primer apartado, cuando ustedes vean las posiciones de otros autores, como Simón, como Heber Simón, que habla mucho sobre el comportamiento en las cuestiones administrativas, si bien es tomado desde otras disciplinas, encaja muy bien en todo lo que nosotros hacemos, porque mucho de nuestro trabajo dentro de la vida hospitalaria es administrativo también. Hay muchas tareas que se las llama indirectas, ¿no? Que por ahí no tiene que ver con el sujeto de atención propiamente dicha, pero que recrea un espacio en donde ese espacio es necesario tamizarlo con un oído más fino y con una mirada, ¿sí?, mucho más amplia de la que comúnmente tenemos. Dentro de esos rasgos, hay algo que me parece interesante, lo que estos autores nos van proponiendo, que tienen que ver con esos rasgos en cuanto a los elementos que son específicamente propia de la persona, que él lo fue trayendo desde su ser, desde su entorno, desde su contexto, que es propio de él, como pueden ser los sentimientos, las emociones, el amor, la nostalgia, sus creencias. ¿Cuántos problemas tenemos en el servicio cuando nos posicionamos desde nuestras creencias? ¿No es cierto? Las cuestiones místicas que nos atraviesan desde la antigüedad y que hoy en día todavía las seguimos viendo, cómo eso muchas veces se contrapone con los elementos de la racionalidad, que por ahí para nosotros son los más fáciles de pesquisar a la hora de la gestión, porque son los elementos de racionalidad, son los elementos que muchas veces marcan, ¿saben qué? La valoración profesional. Vieron que sobre todo uno se va ganando un cierto prestigio muchas veces dentro de las áreas donde hay mayor destreza fina, ¿sí? En la neonatología, en la pediatría, en las áreas quirúrgicas, en muchos lugares, sobre aquel que sabe colocar catéteres, aquel que sabe colocar percutánea, aquel que puede enhebrar diferentes estrategias, diferentes manualidades, que puede armar y desarmar, esos saberes cotizan muy bien dentro de nuestro trabajo, ¿sí? Y muchas veces la empatía, eh, el poder entender al otro, el darle su lugar, parecería que no tienen el mismo valor. No sé sobre este tema qué les parece a ustedes, qué les parece que pueden aportar a la hora de cómo se valora estas cuestiones dentro de las decisiones que toman a la hora de buscar el perfil de una persona. Bueno, a mí me parece muy importante en el equipo, justamente cuando hacemos gestión en un equipo, en un grupo de trabajo, la parte de cómo es la persona, ¿no? No solamente sus conocimientos, sino también cómo es él o ella, ¿no? Cómo se relaciona con sus compañeros, cómo se relaciona con el paciente, con los otros profesionales. Me parece muy importante también eso, y es importante, como usted dice, conocerlos a cada uno, porque cada uno es diferente, son todos, o sea, yo tengo a cargo 20 personas y son todos diferentes, y los tengo que conocer a cómo va a reaccionar cada uno a cada cosa, es importante conocerlos porque aparte compartimos 7 horas todos los días, saber de su familia, y también en el sector donde yo estoy, tienen muchos problemas de salud, por eso están en consultorios con la actividad liviana, entonces tienen muchos problemas de salud, generalmente de columna, de vista.
algunos psiquiátricos. Entonces, ahí es un todo, hay que manejarlos, aprender a manejarlos a todos. Y también en ver quién se lleva bien con quién, porque también si no también genera un conflicto, y bueno, Ujú. es difícil. Pero bueno, la parte emocional me parece muy importante en este caso. Sí, y que muchas veces en las hojas de valoración no aparece. Por ahí se No. controla más el presentismo, esto, lo otro, pero hay ciertas cuestiones finas que creo yo que hay que poner la mirada. Miren, por ejemplo, esto que nos está pasando con las nuevas leyes de salud. ¿Qué pasa si nosotros no charlamos entre nosotros con respecto a si tenemos personas que son objetoras de conciencia? Y después vos te encontrás que ante una situación vos estás gestionando y todo el mundo dice, ah, no, yo no lo hago, no, yo esto no, yo no. Bueno, pero si nosotros no avanzamos en conocernos, en posicionarnos, ustedes no van a tener tiempo para elevar a quien corresponde, diciendo, miren, vamos a tener que contratar más gente que no sea objetora de conciencia para garantizar las leyes que la institución nos está diciendo que nosotros tenemos que cumplir, porque ustedes, al asumir una jefatura, ustedes tienen mayor responsabilidad que el resto. Saben eso, ¿no? Ujú. Digamos, Sí. otros pueden objetar muchas cosas, pero ustedes como jefe no, no tienen una cuerda muy corta en muchas Claro. cuestiones, porque ustedes responden. Ustedes son de alguna manera quienes están gestionando y los derechos están por encima. Digamos, nosotros no podemos vulnerar derechos, porque si no estaríamos yendo en contra de nuestra praxis, ¿no es cierto? Estaríamos yendo en contra del juramento que nos comprometimos a hacer. Entonces, bueno, ¿cómo puedo conocer yo mejor a este actor, el cual lo necesito, ¿sí? Si solo me voy a sentar en los elementos de racionalidad que son lo más fácil, ¿no? Y Ujú. son los que muchas veces, de alguna manera, se llevan la mayor puntuación. Ah, no, lo que pasa es que coloca muy bien las vías, pero todo lo otro, digamos, Claro. no somos solo colocadores de vía, ¿no es cierto? Ujú. Desde ya que siempre es bueno en un equipo tener a alguien que coloque vías, pero no, Ujú. no se resume todo a una manualidad. Entonces, nos pareció interesantísimo el aporte que hace Simón con respecto a cómo elabora estos comportamientos, cómo ve a este sujeto, cómo lo va planteando de diferentes dimensiones, que la literatura anterior es como que le pasaba de costado. Y como muchas veces en un grupo ciertas cuestiones son más perturbadoras que otras. Entonces, también el conocer los grupos hace que el que esté gestionando se pueda anticipar a ciertas cuestiones. Y, y el que gestiona tiene que ser un profesional que tenga una gran mirada de promocionar los buenos hábitos y los buenos modales y el buen comportamiento, pero también prevenir. Ustedes tienen que estar siempre un momento antes que la cuestión estalle, porque si no ya después llegan tarde, ¿no es cierto? Ujú. Ya Sí. le han pasado, ya han tenido que quemarse un poco para curtirse, pero hoy por eso no muchos quieren gestionar, porque tu cabeza está en tres dimensiones, no está en una sola. En los papeles que tenés que llenar, ¿no? Estás con una cara, con un ojo acá, con el otro allá, con la cabeza acá, con lo que va a pasar hoy, con lo que se hizo ayer y con lo que se va a hacer mañana. Entonces, bueno, por eso hay un desgaste profesional cuando nos tomamos las cosas en serio, ¿no? Por eso también creo que hay una vida útil de quien gestiona. Después lo podemos discutir a la finalización de la diplomatura, ¿no? Así como el desgaste profesional en la atención directa nos va agotando cada vez más, la gestión también, aunque parezca que no, la gestión comprometida, ¿no? Esa que asume todo, bueno, muchas veces uno deja a su familia de lado y su salud y un montón de cosas más y hasta pierde sus amistades que ha conseguido en un determinado momento. Hay veces que el separar las cuestiones de las relaciones dentro de las organizaciones
se vuelve problemático. Bueno, acuérdense que cualquiera puede levantar la mano o simplemente, digamos, hablar. Fede, cualquier cosa que vos quieras sumar, con mucho Dale, gusto. sí, sí. Eh, Perfecto. el segundo apartado eh, habla de esta caracterización de la organización, tanto junto con el individuo que persigue un fin común, porque lógicamente nosotros estamos ahí para cumplir un fin, si no, no nos contratan, ¿no? Esto es más que claro. Para ello se hace diferencias en cuanto a la racionalidad de las organizaciones públicas y privadas. No sé, yo pregunté quiénes gestionan, pero muchas veces nos pasa que hay personas que están gestionando, por ahí tienen dos trabajos y en uno hace asistencial y en otro gestiona, o por ahí gestiona en dos organizaciones diferentes, una pública y una privada, y los comportamientos de la gestión a veces también son diferentes. No sé si les ha pasado a los que están gestionando que tengan otro trabajo donde no gestionan. Eso es mi caso también. Ah, Y contanos, particularmente Hugo, me pasa, porque todos tus compañeros más o menos contaron brevemente su historia laboral. bueno, buenas tardes a todos. Sí, yo estoy en un hospital privado y uno municipal, que era obra social de los municipales. En el privado hago asistencial y en el municipal hago gestión, la parte de Perfecto. área crítica. Bueno, Así que es muy diferente el manejo claro. de un lado con otro. Y también ese trabajador de alguna manera está moldeado y se adapta a los acuerdos, a los pactos y al contexto en donde de alguna manera está inmerso. Y hay veces que uno quiere llevar experiencias de un lugar a otro y muchas veces son rechazadas o no encajan o hay veces que sí, que pueden converger y no hay ninguna cuestión. Digamos, yo, eh, a, a diferencia de lo que plantean los autores en el tema específico de salud, yo creo que las organizaciones públicas, al no tener un fin de lucro, y de buscar por sobre todas las cosas el bienestar de las personas, a diferencia de las privadas, que si no digo que no busquen bienestar, pero hay una razón de peso, que es la cuestión del lucro, tienen miradas muy fuertes en cuanto a los espacios organizacionales, ¿no? Esto es una mirada que yo tengo en cuanto a que no es tan fácil que converjan el público y el privado. Lo que sí creo, y yo me saco el sombrero cuando visito el Hospital del Cruce o cuando visito el Hospital Garrahan, porque ahí veo cosas de gestión que desgraciadamente en otros lugares no veo. Entonces sí creo que dentro del gran abanico de las diferencias que hay hacia adentro de cada uno de los subsectores, así como tenemos privados muy buenos, tenemos privados que no lo son tan buenos, y en el caso de los públicos pasa exactamente lo mismo. Entonces, de alguna manera pueden haber algunas aristas que se puedan cruzar y hay otras que no, ¿no? Que cada uno mantiene de alguna manera eh, una forma de analizar, de ver, de pensar esas estrategias de acuerdo sobre todo a qué, a los factores internos que van a haber dentro de cada uno de esos grupos. Muchos de nosotros hemos pasado por esos espacios tanto privados como públicos y hay comportamientos y situaciones que en algunos espacios los podés hacer y en otros espacios no, ¿no es cierto? Hay ciertos límites que en algunos lugares se pueden transgredir y en otros no. Y eso son cuestiones que tienen que ver con los objetivos propios de cada organización. Y muchas veces, no sé si les ha pasado, que se contrata a las personas, se hace la admisión de las personas, por ahí no lo hacen ustedes desde su lugar específico de mando, sino lo hacen más arriba, lo seleccionan otros, y la gente no conoce cuáles son esos objetivos. Y chocan con lo que ustedes de alguna manera quieren cumplir o que de alguna manera la organización les quiere proponer. Y ese es todo un problema. Por eso creo que en alguno de los módulos lo vamos a tocar, que es uno de los grandes problemas que hoy tenemos, que justamente
en el segundo apartado queda muy claro reflejado con los factores externos y en el medio ambiente cultural, político y económico, lo que hoy nos cuesta retener a, al actor que nosotros queremos. En algunos lugares cuesta muchísimo poder retenerlo, sobre todo una vez que has invertido mucho tiempo en formarlo. No sé si les pasó a alguno o le está pasando o todos tienen la suerte de poder contar con la cantidad suficiente. Sí, sí, pasa eso. Bueno, en el área pública donde estoy yo, eso pasa más en la parte de los pisos, que están a veces sobrecargados o la parte de ausentismo que a veces que es muy seguido, que se sobrecarga. Bueno, y a veces no hay sanción o no hay apercibimiento o por X motivo, entonces la gente se termina cansando y bueno, se van. Y a veces esa gente son buena en todo, cumplidora, hace buen equipo, todo, pero a la larga se terminan yendo. Y eso es una lástima. Exactamente, ¿no? Este es otro de los grandes temas que nosotros vamos a ver porque creo que en un proyecto que ustedes planteen para poder gestionar en una organización pública privada, que tengan una dimensión en cuanto a cómo retengo ese personal que vale y no da lo mismo perderlo eh, que tenerlo. Muchas veces hay que contratar a dos cuando perdés a uno que realmente vale, entonces eso genera un mayor costo o baja de producción. Entonces, por eso digo que hay lógicas entre el público y el privado que muchas veces son complejas de poder tener una receta parecida para uno que para el otro, sino que hay que ir siempre hacia un amplio abanico que nos permita poder tener un arsenal de estrategias a la hora de poder plasmarlo como para poder ir resolviendo cada uno de los dilemas que tenemos por delante. Por eso, si bien estrategias o estratagemas a veces parecería como pequeñas trampitas que desde la gestión se hacen como para poder consolidar ciertos espacios, ciertos lugares, pero lo que yo planteo, ¿no? Esto que estaba diciendo Hugo, si yo tengo la posibilidad de alguna manera de poder premiar a aquel que yo veo que cuando lo necesito me responde, que cuando nadie quiere quedarse se queda, que cuando que es el que te va marcando la diferencia, que es el que te va recreando el estilo. La gestión te puede permitir de alguna manera algunas pequeñas estratagemas que te permite decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Hoy somos muchos, descansa, tenés un día. O mirá, vino este, este pase para una jornada, un congreso, un curso, una media beca, lo que sea, mirá, lo pensé en vos. Y así, digamos, yo creo que estas son las cuestiones que quiero que de esta diplomatura ustedes puedan salir con herramientas como para poder resolver estas cuestiones que son tan complejas y que hoy muchas veces ustedes se quedan solos a la hora de poder resolverlas y que también genera mucha incertidumbre. Las organizaciones públicas, sin lugar a duda, tienen una lógica de cumplir con la institución que es el ministerio, que tiene un mandato social. Nosotros tenemos en nuestra constitución que dice muy claramente que toda la persona que habita el suelo argentino o lo transita tiene derecho a recibir una cobertura en salud universal, gratuita encima. Quiere decir que la responsabilidad pública, y creo que el que mejor lo ha entendido a lo largo de la historia argentina fue Emilio Coni, Salvador Massa, Oñatibia, Ramos Mejía, pero sobre todo Carrillo y Alvarado, creo que son las dos grandes expresiones de cómo el sistema público de salud tiene que tener la robustez necesaria como para poder enfrentar
una pandemia o los desafíos que la sociedad organizada nos va poniendo. A diferencia, lógicamente, que la lógica del privado es que instale un negocio y lo que busca es un beneficio económico. Entonces, claro, lógicamente ahí es lo que yo planteo que ciertas lógicas, por eso no estoy de acuerdo de llevar las lógicas del privado al público, porque de alguna manera se contrapone con lo que nuestra Carta Magna dice. Alguno de ustedes por ahí pensará diferente, pero yo lo que noto en mi experiencia de 30 años de ejercicio profesional es que tenemos un sistema de salud que le da más salud al que más tiene y menos salud al que menos tiene. Este sistema fragmentado, desgraciadamente, hace que muchas de las normativas que se regulan, muchas de las leyes que se sacan, quedan en garantías que desgraciadamente no tiene cobertura real y concreta. ¿Sí? Hoy desgraciadamente tenemos chicos sin pediatra, tenemos adultos sin gerontólogo, bueno, y así podemos estar hablando toda la noche. Entonces, lógicamente que hay comportamientos diferentes, hay situaciones basado en los recursos que son diferentes en cuanto a los orígenes y la viabilidad muchas veces son diferentes en cuanto al grado de cumplimiento y en algunos casos en el privado tiene que ver con los mayores ingresos en cuanto a su costo. Entonces, lógicamente que estamos hablando de dos dialécticas diferentes, ¿no? Si bien el autor hace una reflexión final que yo no comparto, en cuanto a que el público se debería manejar como se maneja el privado, yo creo que sin vulnerar derechos, si no vulneramos derechos, no hay ningún problema. Ahora, si vulnerás derechos, por eso que recortar servicios o recortar prestaciones, no, digamos, la mirada de achicar un Estado es achicar las garantías, ¿no? Y me parece que en eso yo no entro, ¿no? Por eso quiero ser claro y es mi opinión. Ustedes pueden pensar diferente, ¿no? Yo elegí ser enfermero porque mi contrato social es con el pueblo. Entonces, sé a quién respondo. Eh, Dentro de esta misma... Perdón, Sí. porque Elisa tenía levantada la mano hace rato ahí, que Ah, justo la perdón. veo acá en pantalla. Interrumpime entonces, ¿no? Cuando ves Sí, que sí, no te doy pobre. pase es porque yo no lo estoy viendo. Dale, dale, Voy en tu auxilio, Elisa. por favor, dale, Lisa, perdóname. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí Gracias. veo tu manito levantada. Sí, perdón, Elisa. No, Dale, está dale bien. con No, ganas. yo, yo quería hacer un comentario con respecto a que usted estaba hablando de retener a las personas que se maneja, que tienen un buen manejo en el servicio. Yo creo que también tiene mucho que ver el jefe, quien dirige el servicio, el jefe de los enfermeros, porque muchas veces por ahí ese jefe, ese mismo jefe se siente amenazado porque su personal por ahí se capacita un poquito más, tiene más actitud, tiene otra forma de enfrentarse con los pacientes, ¿no? Me refiero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero a ellos lo toman como una amenaza. Y entonces, yo cuento así alguna situación, ¿no? Eh, por ahí el jefe la tiene como de lado, la isla, y no los reconoce, no te valoran prácticamente. Sí, Eso es lo tenés que... eso. Por eso, cuando armamos con Federico, con Rosalía, con Norma, con Carlos, este espacio, es que nosotros queremos que ustedes, en primer lugar, como buenas personas, hagan buenas gestiones, pero no perdiendo su humanidad en el sentido Claro, de que no tengan miedo si otro es mejor que ustedes, porque si ese lo tenés vos en tu equipo, te hace mejor a vos. Vamos a traer a alguien que yo lo considero un referente dentro de la enfermería, que es David Castillo, que nos va a hablar mucho de esto, de cómo tenemos que trabajar los miedos.
¿no? Porque muchas veces sí, lo que vos decís, Elisa, desgraciadamente pasa. Y eso genera frustración. Y Eh, tiene Claro, que ver con lo que veníamos hablando de la dimensión emocional que se juega. claro. claro, es una lástima porque lamentablemente tenemos gente que se maneja, por ejemplo, tenemos una exclusiva para lactancia. Nos conviene para poder, más que nada por la atención hacia el paciente y, ¿cómo? Y que se sigan capacitando. ¿Qué más que un jefe tenga gente bien capacitada para para tener una mejor calidad de atención, ¿no? Oh, obvio. No, no, por eso digo de que es como, a ver, ¿quién no quiere tener a un Messi en el equipo? ¿O quién no quiere tener a un Macherano hoy que justamente Argentina ganó todos los premios? ¿O a un Dibu en el arco? Digamos, todos queremos tener, digamos, nosotros no podemos tener una mirada empobrecida y pensando de que, porque el jefe lo primero que ustedes quiero que pongamos en discusión, el jefe no lo sabe todo. El, No, el- el jefe lo indaga todo, que es diferente, lo pesquisa, lo pone y lo trae en la mesa para que lo aprendamos entre todos y comparte el trabajo con todos. Yo creo, a mí me interesa, yo le soy sincero, yo sueño todavía con cambiar la enfermería, pero no la podemos cambiar desde dos lugares que son fundamentales para mí. Uno son los docentes. Si nosotros no cambiamos la cabeza de los estudiantes nuestros, no cambiamos la enfermería. Y la otro lugar son ustedes, los jefes que están en el mundo laboral. Si ustedes no cambian la cabeza y no ponen en valor lo que realmente vale, estamos atravesadas por las viejas consignas, ¿no? Pero sí, lo tomo, Elisa, para retomarlo cuando venga David, porque me parece que esa es un módulo importantísimo. Los miedos que da el que otro ponga en sí. evidencia cosas o muestre cosas que yo creo que sirve para la institución. Eh, entonces a ustedes ya les queda claro, en el ejemplo que yo les puse, que institución es el ministerio, por ejemplo, y que las organizaciones son los hospitales. Entonces, nos parece interesante la teoría de Robbins que plantea que la estructura de las organizaciones, la estructura, por ejemplo, del hospital, cómo es el área quirúrgica, cómo se organiza la guardia, cómo son las áreas de internación, cómo es el servicio en el que ustedes trabajan, cuáles son de alguna manera los criterios de admisión, cuáles son los criterios para el alta, ta, 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 ta. Son las dimensiones que atraviesan a la organización hacia adentro de esos espacios. No sé si no les ha pasado muchas veces que nos ha tocado ir a trabajar por primera vez a un lugar que no se toman el tiempo de explicarnos y de mostrarnos cómo es la organización por dentro. Parecería que las personas la tienen que ir conociendo de a poquito a medida que va pasando el tiempo. No sé si en alguna de sus primeras experiencias laborales no les ha pasado que por ahí ingresaron a un hospital y nadie se ha tomado el trabajo de cuando los reciben de explicarle cómo es ese hospital por dentro, cómo funciona, cuáles son las lógicas, cuáles son las estructuras, cómo es el organigrama, quiénes son las personas, cómo se habita, cómo se transita. Hay muchas veces que lo vamos aprendiendo en los pasillos o en cuentagota. ¿Ustedes qué piensan? Sí, eso pasa generalmente casi en todos los hospitales, me parece que no hay una inducción, digamos, lo que se dice. En el Bien. privado, en el privado que estoy yo ahora actualmente, cuando ingresé, hicieron a todos los que digamos íbamos a trabajar ahí una inducción, tanto en el lugar donde estoy, en la parte central, y bueno, Es y que, también el tema de tomar, digamos, el primer día de, más allá de que si uno sabe o no sabe, de no tomar paciente y conocer el servicio y estar con uno de ahí, ¿no? No vaya guiando. claro, pero
digamos, más allá de que nos puedan ir llevando de la mano en cuanto al diseño específico del lugar propio de trabajo, del área, muchas veces ingresamos a algo que es mucho más grande, que es la organización, desconociendo su estructura. Y eso es terrible porque para esa persona, para ese actor, no le permite conocer o comprender bien la complejidad de dónde está, de entender bien los grados de diferencia que hay entre los servicios, las relaciones que hay entre los servicios, inclusive la diferente diversificación de tareas que hay entre los turnos. Entonces, nosotros necesitamos que esa persona comprenda la estructura en su mirada vertical, en su mirada horizontal y espacial. ¿Cómo nos beneficiaríamos si tuviéramos el tiempo? Que es lo que me encantaría que cuando desarrollen su trabajo final, en algunas de las dimensiones del trabajo, ustedes mismos puedan proponer esta mirada de poder ir introduciendo de la mano a una persona para que conozca la estructura y que no siempre sea una cuestión de contingencia en donde lo tengo que mandar como si esto fuera una guerra. Lo primero que hago es mandarlo a la trinchera y al frente donde están cayendo las bombas. Entonces, yo creo que Profe, acá tiene que haber una mirada de acompañar para que esta profe, estructura se conozca bien. Sí, sí, Diana. es así como usted dice, ejemplo, allá en Dominicana, yo trabajo en un hospital municipal y ahí al capital humano se le da muy poca importancia, tan poca importancia que no nos capacitan. Capacitan eventualmente, eligen a 2 o a 3 de las enfermeras para que vayan, si ellas quieren, a hacer un curso. Y otra cosa, cuando le digo esto, imagínense, si no nos capacitan, la estructura organizacional nadie la conoce. Yo creo que ni los mismos directores, con esto de la tesis, yo le dije a la licenciada que necesitaba unos cuantos documentos como la ley de ahí, el protocolo. Me decía que de qué yo le hablaba. Le decía, necesito la misión y la visión. Ni siquiera eso tenía. O sea, lo tienen, pero ni siquiera los jefes como que le dan esa importancia. Sí, en un hospital centralizado, en un mixto que yo estaba, ahí sí. Incluso me gustaba la actitud de la jefa. Ella preguntaba, ¿cuál es su fuerte? Yo dije, mi fuerte era hospitalización y emergencia. ¿Y tu debilidad? Yo le dije, mi debilidad, los nenes. Me da como impresión trabajar con los nenes. Le estoy hablando de 8 o 10 años atrás. Pues todas las debilidades, ahí fue que ella no puso. Yo como que me quedé así. Usted se queda en neonato y yo, ¿qué? Fue terrible, se lo juro. Yo creo que fue lo peor que me pudo pasar en ese momento. Pero ahora yo allá en República Dominicana, bueno, estoy trabajando trabajé en una clínica con uno de los directores de ahí, de neonato, jefe neonatólogo, para que usted vea, porque según él me dio, me dio buena. Entonces él también me mandó a capacitar y ya en esa clínica me están esperando también, como para que los conocimientos adquiridos acá lo aplique con ellos allá. La verdad que lo que usted dice es muy interesante. Mira, Y Diana, no es nada inventado, existe, me existe. hiciste recordar mis primeros trabajos donde uno ya iba más entrenado porque uno siempre por ahí preguntaba a otros cómo era, pero nunca decía dónde quería ir. En una entrevista, no, donde usted diga, porque si uno decía A, te mandan a B. Si decís B, te mandan a C. Si decís C, te mandan a A. Entonces, siempre no estoy dispuesto para que usted me ande. Como uno sabe que de alguna manera, si le dicen dónde quiere ir, muchas veces no se lo van a dar, pero acá también pasa lo mismo. Pero siguiendo un poco lo que había dicho Federico, ustedes saben que el que menos puede interpretar o el que menos conoce, en definitiva, tiene menos poder. Porque el poder de conocer la estructura, el conocimiento de poder conocer bien la estructura da más poder, da más capacidad para decidir. Yo no me olvido, es el día de hoy, yo me acuerdo que
Me dejaron una vez en una guardia nuevo, no sabía nada, no me explicaron todo. Y ese lugar yo desconocía, era un lugar que sobre todo estaba destinado a pacientes infecciosos. Era de noche, era la unidad de referencia de endoscopía de urgencia de cuerpos extraños de vía aérea. Claro, me cae un paciente a las 3 de la mañana, no tenía a quién preguntarle y cuando me dice que viene, le digo, yo lo mandé al Udaondo, que es un hospital de gastroenterología, o al Ferrer, le digo, mirá, en este hospital nosotros no manejamos eso. Claro, pues yo desconocía que arriba mío había un centro de endoscopía, pero claro, nadie se había tomado el trabajo de explicarme cuáles eran los servicios para los cuales yo estaba entrenado para recibir un paciente infeccioso, pero no para hacer otras derivaciones. Entonces, este desconocimiento que muchas veces nos ponen en estas situaciones, a veces se hace o a propósito, o a veces de alguna manera es tanto la desorganización que hace que nadie se ponga de alguna manera a repensar lo importante que es la adaptación. Una persona bien adaptada rinde mucho más que una persona que no se adapta. Eso lo manejan en la mayoría de las organizaciones de cualquier otro servicio, además de salud. Les queda muy claro a todos en este tema de conocer la estructura. Entonces, para que nos quede claro, en las organizaciones, cuando se habla de estructura, lo que se está hablando es de cómo está compuesto ese lugar de trabajo, cuáles son los servicios que prestan, qué complejidad tiene, cuáles son las funciones. Y muchas veces, claro, cuando no hay manuales de procedimiento, cuando no hay la visión en claro, los objetivos y todo lo demás, bueno, se hace mucho más complejo poder verlo. No puede ser azarosa la situación de poder encontrarnos trabajando en este tipo de organizaciones. Hay algo que a la enfermería argentina, no sé cómo es, Janer, en tu país, nos cuesta mucho estandarizar. Son muy pocos los lugares donde la organización se maneja con estándares. Porque el estándar es lo que Robinson plantea, que es alcanzar un alto grado de formalización. Y la enfermería argentina lo que necesita es nuclear eso para que todos podamos trabajar con reglas claras, con procedimientos claros, porque eso también habla de un contrato de prestación con el otro en el cual yo me comprometo a hacer esto y no otra cosa o lo que cada uno cree que debe hacer. Muchas veces cuando uno transita por determinados lugares de una misma organización y de una misma estructura en diferentes días o en diferentes horarios, se encuentran que las lógicas son diferentes, que el abordaje es diferente para las mismas situaciones. Entonces, yo los quiero convencer a ustedes, y también hay un módulo que los va a meter en esto, en darles las herramientas, de que no hay que tenerle miedo a la estandarización, que no hay que tenerle miedo a la protocolización, que los procedimientos que están normatizados nos sirven no solo para que ustedes puedan controlar mejor si se hicieron o si no se hicieron, no es para vigilar y castigar, ¿eh? No, no lo piensen desde ahí, por favor, no, no. Es desde un alto nivel de libertad profesional que nosotros, como profesionales de grado, no podemos renunciar. Nosotros somos tecnólogos, no somos técnicos. Nosotros creamos las técnicas, nosotros dirigimos las técnicas, nosotros pensamos las técnicas. Entonces no podemos no abrazarnos a lo que es la enfermería postmoderna en el mundo, ya no moderna, postmoderna en el mundo, en la enfermería del siglo XXI en el mundo. Esto ya no se discute, se hace. Y yo creo que es el gran desafío de esta diplomatura, de convencerlos a ustedes y que ustedes inclusive puedan recrear algo, aquella tarea que más hacen, que se puedan animar a protocolizarla, si no está hecha todavía, y llevarla a un consenso con el equipo para que se haga. Sí, sí, Dianer, levantaste la mano.
Bueno, que sí le iba a decir, sí en los hospitales centralizados, estos estándares o guías sí están pautadas y sí se cumplen, pero en los hospitales públicos no, no existen. Bien, bien. Bueno, vieron que hay situaciones que muchas veces también pasa, es lo que yo te contaba antes, nosotros tenemos hospitales públicos que sí hay ciertos procesos y ciertos lugares que se manejan con protocolos y con intervenciones, que hay un estilo de trabajo que se recrea en donde la cultura organizacional de ese lugar te va a llevar a que vos lo hagas de esa manera y no como te la han enseñado a vos o como vos la venís haciendo y te va a ir dando todo la fundamentación y el tiempo necesario para poder hacerlo, y hay otras que desgraciadamente estamos como en el siglo XIX o como cuando vino Colón de España. Entonces, yo creo que hay cuestiones que nosotros nos tenemos que modernizar. Para poder hacerlo, tenemos que entender las dimensiones de las estructuras de organización que tenemos y sobre todo esta cuestión de la centralización, que es una cuestión que de alguna manera tiene componentes, ¿sí?, que impactan en la toma de decisiones. Porque lógicamente que el ponernos de acuerdo en algo lleva a que un equipo se comprometa con ese contrato de ficción en donde lo vamos a hacer de una determinada forma, y hay situaciones que no pueden, ¿sí?, descentralizarse, y hay otras que sí, pero básicamente si hay un manual de procedimientos, si hay una manera de poder trabajarlo, ya sea en los lugares con mayor supervisión o con menor supervisión o con mayor dispersión geográfica dentro de una misma organización, uno lo que después va a ir viendo es cómo se replica esa situación y el grado de cumplimiento que tiene. Entonces, esta toma de decisiones muchas veces a ustedes no les permiten tomar decisiones, a veces les permiten tomar decisiones, hay veces que hay una, una discusión en cuanto a si se puede dispersar o no se puede dispersar, o si ustedes pueden dejar librado al criterio de cada uno que lo haga. Bueno, son todas cuestiones que creo yo que en su servicio se tienen que poner de acuerdo, si lo van a centralizar, si no lo van a centralizar, porque si no, esto lleva a confusión. No, no puede haber dentro de un mismo servicio, en diferentes turnos, modalidades distintas o dentro de un mismo turno, modalidades diferentes. En esto quiero que lo tomen como un punto de referencia, porque la toma de decisión es lo que de alguna manera nos permite poder llegar a un grado de organización superior. Si nosotros podemos llegar a acuerdos, esos acuerdos después se impactan de una manera diferente. Si no hay acuerdos, desgraciadamente hace que la tarea no se pueda cumplir de la forma que ha sido pactada. Entonces, va a haber más vigilancia, menor vigilancia, dependiendo del grado de cumplimiento de los acuerdos que se han realizado. Cuando hablan de dispersión geográfica, imagínense ustedes que tienen que estar supervisando 20 consultorios y que esos 20 consultorios, en vez de tenerlos todos juntos, lo tienen uno en el piso 10, otro en el piso 9, otro en el piso 8, otro en planta baja, otro a 2 cuadras, a 3 cuadras, pero son todas bajo su mismo, porque manejan consultorios externos, pero no los tienen todos juntos, está todo disperso en una geografía, pero tienen que discutir ahí, bueno, cómo se va a llevar el consultorio de enfermería o cuáles son los roles que se van a hacer o las actividades que se van a hacer de una manera que permita de alguna manera tomar las decisiones de una forma adecuada. Por eso digo que no es un tema menor el pensar cómo se va a tomar esos recaudos. Midberg, que lo vamos a ver en la próxima clase más en detalle, hoy no voy a entrar mucho en él porque
nos vamos a detener el próximo lunes porque es interesante el aporte que él hace, básicamente porque el estudio que él hace sobre la estructura es que él identifica diferentes aspectos en donde para cada uno de esos modalidades de organizaciones, ¿sí? Va viendo cómo van predominando fuertemente el núcleo de operaciones en donde se toman esas decisiones, lo que él llama el ápice estratégico, cómo se va delineando, ¿sí? La línea de conducción media que tiene, la parte tecnológica y de estructura, y sobre todo el staff que muchas veces necesitamos de apoyo, que tiene la tarea directa en cuanto a los cuidados que se brindan en cada una de las unidades. ¿Cómo se planifica esto? En algunas estructuras que carecen de soporte, que son más simples, bueno, por lo general se dispone de todo en mínima cantidad y el recurso también en mínima cantidad. Y hay una división del trabajo que muchas veces no es muy estricta, ¿sí? En donde hay pequeñas jerarquías, por ahí hay un referente de turno, ¿sí? O por ahí no lo hay una división de tareas. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en un centro de salud donde hay una sola colega trabajando por turno, en donde ella tiene que cumplir con diferentes actividades que le piden, no sé, un día vacuna, el otro día hace el consultorio de diabéticos, el otro día hace el control de niños sanos y así sucesivamente, digamos. Quien por ahí puede estar haciendo la supervisión es alguien o de otra disciplina o alguien que ocasionalmente va dentro de esa dispersión geográfica que le mencionaba antes. Son situaciones que muchas veces para la conducción es difícil poder hacer el seguimiento a través del tiempo, sobre todo porque muchos lugares todavía no se han magnetizado, digamos, no hay historia clínica electrónica, no hay registros electrónicos, todavía todo es en papel, digamos, tiene sus inconvenientes. Otra situación es diferente, plantea Misbel con respecto a la burocracia, esa máquina infernal que muchas veces hace que tengamos que estar realizando una configuración en cuanto a un diseño en donde las tareas son rutinarias, algunas pueden ser altamente especializadas o no, pero requiere de una formalidad en cuanto a la comunicación. Acá ya estamos hablando de una estructura que puede ser un quirófano o una unidad de cuidados intermedios, ¿no? Un lugar que se tiene que administrar y supervisar de manera centrada, de manera directa, con una línea muy clara, en donde, bueno, se recrea toda una estructura necesaria con coordinadores por turnos o con referentes por turnos, pero que de alguna manera responde a una estructura central. Nosotros esto lo vemos en muchos de nuestros servicios y de nuestras actividades, que tiene que ver cómo muchas veces nos hacemos burócratas profesionales de todo esto, y hay jefe de jefe de jefe, y hay pocos operarios para hacer los trabajos que se necesitan hacer. Hay diferentes tipos de estructura que se nuclean fundamentalmente en equipos de trabajo, ¿no? Cuando vemos estas líneas, vemos que se van acoplando a lo largo del tiempo y que va de alguna manera manteniendo cierto trabajo en esas unidades medias que van de alguna manera respondiendo
a lo que se pide de forma central, pero que carece todavía de una fundamentación, de una línea media que soporte sobre todo la carga más administrativa, ¿no? Hay una situación compleja que muchas veces esto pasa cuando tenemos unidades intermedias que no sabemos si cumplen la función de un cuidado mínimo o de un cuidado más intensivo, cuando de alguna manera la disfuncionalidad hace que termine siendo una unidad de rehabilitación de largo plazo. Entonces, bueno, esas son situaciones que se van haciendo cada vez más compleja en cuanto a su desarrollo y en cuanto a su nivel estructural. La adocracia plantea como término una estructura que responde a la orgánica, que tiene una formalización escasa, pero una elevada especialización en cuanto a la tendencia de agrupar especialistas. Esto lo vemos hoy nosotros muy claro, esta situación en las unidades de ultra especialización. Hoy muchas veces los hospitales van hacia unidades muy chiquitas, ultra especializadas, muy focalizadas en pequeños equipos. No sé, les pongo el ejemplo, por ejemplo, de los servicios de trasplante de médula ósea de servicios que tienen que ver con esterilidad o fertilidad. Digamos, hay una ultra especialidad en determinadas situaciones que llevan a que se realice un cambio en la estructura en donde se busca permanentemente la ultra especialidad o el juntar a los especialistas en estas unidades funcionales que muchas veces pueden interactuar o desplegarse con otras en pequeños equipos o en pequeños proyectos. Nosotros no decidimos estos modelos y estas estructuras, nosotros convivimos con lo que ya se ha formado y estas situaciones, lo que los autores nos van proponiendo, con sus aspectos endógenos y exógenos dentro de la propia organización, nos lleva a la necesidad como conclusión de que muchas veces las fuerzas internas derivadas de la capacidad de los individuos, la forma en que resuelven los conflictos y el control de esas zonas de incertidumbre, de alguna manera lo va posicionando como fuerzas internas, y las externas son las que derivan de afuera de la organización y son las cuales no ejercen ningún control, por ejemplo, los cambios que se puedan dar en algunas reglamentaciones o leyes, pero sí que va a haber cambios en cuanto a lo tecnológico o en algunos casos en lo cultural. Estas situaciones van a ir dando cambios paulatinos, no, digamos, una nueva ley no cambia el hospital de un día para el otro. Yo recuerdo que hace más de 20 años que vienen hablando del parto humanizado. Hoy todavía no está garantizado que en todos los centros obstétricos del país, por más que está la ley desde hace 15 años, se esté brindando un parto en donde la familia está al lado de la parturienta cuando va a parir. Hoy todavía eso no es una realidad, pero las leyes están. Entonces, ¿a qué me lleva esto y qué es lo que hablan los autores con respecto a estas situaciones endógenas y exógenas? Que la dinámica del proceso lleva un tiempo y que muchas veces esos tiempos resultan insuficientes para verlo modificadas como realmente está plasmado en una nueva ley o en una nueva reglamentación. Para ir terminando y no cansarlos en este primer encuentro, la institución, desde una mirada más antropológica o económica, se entiende como un entramado de reglas, que era lo que yo le decía antes, digamos,
es de alguna manera las instituciones son el nucleamiento que maneja la formalidad de las leyes, de los códigos, de los reglamentos, es el que da de alguna manera una cultura dentro de cómo se debe transitar las organizaciones que dependen de esas instituciones. Hay organizaciones que también pueden ser instituciones, ¿no? También el autor habla que algunas organizaciones, dependiendo de qué estemos hablando, pueden ser también un tipo de instituciones. Pero lo que todos los autores, digamos, coinciden, desde Víctor Turner y de Mexel y demás, es que la institución no tiene mente propia, no definen lo idéntico, permiten la toma de decisiones en otros lugares que están fundando la analogía y sus constructos embebidos socialmente. Quiere decir que de alguna manera las instituciones también van cambiando de acuerdo a cómo va cambiando la sociedad. Si bien muchas veces son bastante conservadoras, también se van adaptando a los nuevos cambios. Porque de alguna manera el conjunto de actores, el entramado de las relaciones, las reglas, cómo interactúan, ¿sí? Y el contexto que de alguna manera le da un sentido a esa institución es lo que le da su grado de pertenencia. Entonces, esta situación tan particular es que hace que hoy las instituciones, muchas de ellas, que fueron pensadas y creadas en otros momentos históricos, hoy se estén readecuando, y en el tema de salud lo estamos viendo, cómo hay instituciones que van desapareciendo y otras que van apareciendo o se van de alguna manera modificando, porque de alguna manera van cambiando los escenarios. Hoy una de las grandes discusiones que se tiene es con el tema de la ley de salud mental. Muchos plantean que la ley fracasó. No, la ley nunca se terminó de implementar porque lo que no se crearon son las instituciones que se tenían que crear o organizaciones que la ley decía que se tenían que crear para reemplazar a las organizaciones que se tenían que cerrar. Entonces, bueno, estos son los dimes y diremes que muchas veces tenemos dentro de la sociedad, que hace que muchas veces no se termine de formalizar o que sea viable una idea que uno parecería que puede resultar y realmente no lo es. Si uno lo mira más en detalle la cuestión de las instituciones, va a ver que aparece dentro de esas instituciones, da una muestra de cómo es su organización, de cómo es su estructura, de cuál es el sentido, de cómo de alguna manera resuelve ciertas cuestiones, cómo se posiciona, cuáles son las reglas, cuáles son la visión que tiene, su misión, digamos, va de alguna manera viendo cuál es el proceso de los momentos históricos a los cuales va respondiendo, porque hay una historia institucional a la cual tiene que ir dándole respuesta a medida que las situaciones se van presentando. Puede haber un cierto grado de libertad en esa dinámica que se va creando, específicamente sobre todo en cómo se van comportando, ¿sí?, los grupos y los individuos dentro de lo que se espera. Siempre va a haber un grado de libertad, pero no nos olvidemos que las instituciones, de alguna manera representadas en algunas organizaciones, son un tipo particular de estas que hace que cada uno de sus miembros tengan una función. Por eso, de alguna manera, la institución y esas organizaciones definen cuáles son los principios de jerarquía, cuáles son los mandos, cuál es la cadena de autoridad y de responsabilidad. Y hoy muchas veces en nuestras organizaciones esto no queda claro, porque hay vacancia en los cuadros de gestión, hay vacancia en los cuadros de decisión, y muchas veces los cuadros intermedios, que es el caso de muchos de ustedes, no tienen de alguna manera en tiempo y forma las respuestas que necesitan como para poder seguir actuando y seguir respondiendo a la dinámica que se va planteando. Entonces, no es un tema menor
en cuanto a la situación histórica que la institución esté pasando, si está en crisis, si no está en crisis. Y en esto nos lleva a una de las cuestiones que es fundamental, que la vamos a ver el próximo lunes, que tiene que ver con esta situación de por qué plantea Túner esta metáfora de las perspectivas de campos y arena, porque las estrategias y la cantidad de ideas que existen para resolver conflictos, ustedes van a ser especialistas en resolver conflictos. Y esas estrategias y esa situación de cómo va a ir analizando el entorno, cómo van a ir viendo los aspectos motivacionales, cómo va a ir recreando de alguna manera esas mejores condiciones en el terreno en cuanto a lo que genere la situación de la dinámica propia del avance tecnológico o de lo que sea, nos va a ir permitiendo de alguna manera en esos procesos, nosotros vamos a ver muy finito cómo se negocia. Ustedes tienen que aprender a negociar. Y si hoy son buenos negociadores, mi sueño es que sigan saliendo de acá mejores, que regateen, que tengan esa mirada musulmana de pelearlo todo hasta llegar al punto de poder acordar con el otro, pero sobre todo la idea de que el conflicto no va a desaparecer nunca, pero sí lo que va a haber siempre es voluntad de querer resolverlo y que de alguna manera va a haber siempre estrategias como para poder avanzar sobre un terreno que es complejo y que siempre hay una salida, que es infinita. Por eso la cuestión del campo, de la extensión del campo y de la magnitud de la arena que uno no la puede contar. No puede de alguna manera tener una sola posibilidad de resolución de conflicto. Entonces, lo que vamos a ir viendo después es, bueno, ¿tengo estrategias? Y esas estrategias que tengo, mis actores las conocen, no las conocen. ¿Qué es lo que puedo discutir? ¿Hacia dónde puedo llevar el propósito a la hora de ver esas acciones, esas reacciones? ¿Puedo ir de alguna manera a ver las adversidades de los entornos? ¿Puedo presentarme en un proceso de negociación? Hay tensión, hay lucha, hay discusión por el poder. ¿Qué es lo que está detrás de cada situación en particular que hace que el escenario sea cambiante? Lo que yo quiero que ustedes puedan ver es, hay un conflicto que se repite siempre, por ejemplo, el pase de guardia. Hay una situación o la llegada tarde o la cuestión en puntual. Hay escenarios que permanentemente generan una situación de conflicto. ¿Qué estrategia puedo tener? ¿En qué lugar lo pongo? ¿Qué importancia le doy? ¿Cómo eso complejiza de alguna manera el funcionamiento de la organización o en definitiva de la institución? Estas son las cosas que yo quiero que podamos charlar para ver la viabilidad que ustedes tienen dentro de sus grupos organizacionales o sociales, para que podamos ver cómo podemos generar los incentivos necesarios para que el sistema de alguna manera funcione mejor. ¿Sí? Si bien es cierto que hay situaciones que se pueden presentar por única vez, hay otras que lo que más cansan son los conflictos que no se resuelven. ¿Sí? Entonces, para que descansemos y que para que todos terminamos en paz, y dejo esto abierto para aquel que quiera decir algo. Se considera que el actor por encima de cualquier indicador, cualquiera, ya sea de tipo organizacional o institucional, el potencial transformador de los actores organizados, llámese eso, capacitados, comprometidos, involucrados, es fundamental. Nosotros tenemos que poner toda nuestra energía en eso. Solo los individuos son capaces, mediante acuerdos de calidad, decidir la forma y el rumbo que las organizaciones finalmente tienen dentro de nuestra sociedad y poder alcanzar el objetivo social que nos piden. En enfermería, ¿qué es lo que nos piden?
que los cuidemos bien, que le demos ese cuidado que decimos en la teoría que va a ser progresivo, integral, humanizado y tantas otras cosas, nosotros podamos acordar esto y lo podamos resolver. Por eso es que espero que este artículo los haga pensar como me hizo pensar a mí, como nos hizo pensar a nuestro equipo. Lo usamos mucho cuando comenzamos con estos temas porque es disparador a que ustedes piensen sobre estas cuestiones. Yo creo que el quiz de la cuestión está puesto en cómo se posicionan ustedes con el otro. Y de ahí parte todo. Fede, ¿querés decir algo? Sí, hay un autor, Wilfred Bion, un autor inglés, que dice, cuando piensa en las organizaciones, que en general lo que se llama problemas organizacionales son problemas personales o interpersonales puestos en la organización, que detrás de esos conflictos hay problemas personales o interpersonales puestos en la organización. Personales podríamos, por ejemplo, hablar, tomando los ejemplos que ustedes mismos fueron trayendo, problema de personal de para sentirme superior y jefe y seguro, el otro no puede crecer. Es un problema personal que tiene un efecto organizacional. Y los interpersonales, problemas personales e interpersonales puestos en la organización, están detrás de muchos de esos problemas organizacionales. Creo que está bueno pensar también, si Bion dijo que muchos de los problemas organizacionales son problemas personales o interpersonales puestos en la organización, entonces las personas y el contacto entre personas desde otro lugar puede ser el aporte de muchas soluciones organizacionales. Si los Muy bien. problemas organizacionales son síntomas de problemas personales o problemas interpersonales, las potencias personales o interpersonales podrían producir el efecto absolutamente contrario, soluciones organizacionales. Siempre pensando que la organización también tiene que ver con un montón de cuestiones que van más allá de lo personal e interpersonal, que repercuten en ese grupo que se interrelaciona. Pero siempre, y digo pensando en las herramientas que vamos a tratar de atravesar o compartir en esta diplomatura, me gusta pensar al revés que Wilfred Bion. En realidad, el otro corolario, no es que es al revés, sino el otro corolario lógico posible. Si los problemas organizacionales muchas veces son problemas personales o interpersonales puestos en organización, la capacidad de mejora organizacional tiene que ver con nuestras superaciones personales, nuestras potencias interpersonales y su efecto en la organización. Efecto en la organización y, por supuesto, en su caso, efecto en aquellos que atienden, ¿no? Que hoy aparecía, digamos, muchas veces en la clase de José, ¿no? No es Mm. solamente, es quién cuida al cuidador, pero sin olvidar que es un cuidador y que hay un otro al que cuida. Entonces es una multiplicidad de efectos. Muchas de estas cosas las vamos a ver. De hecho, cuando estemos en el módulo 2, cuando hablemos de liderazgo, vamos a ver cómo muchísimas cuestiones del trabajo personal son indispensables para un líder. Hay cosas, digamos, no importa lo que sepas. Si no estás dispuesto a acompañar el crecimiento de otros, si lo que vas a hacer es poner el pie, no vas a ser líder. Punto final, digamos. Hay cuestiones personales que son excluyentes más allá de cualquier conocimiento. Así que, digamos, como para agregar a todo este desarrollo de José, siempre me gusta pensar, seguramente en lo personal y lo interpersonal pueden aparecer soluciones organizacionales. Muy bien, totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Eh, ¿Alguien quiere aportar algo? Lina, Hugo, Elisa, Eli, Dianer, Daniela, ¿quieren sumar algo? ¿No? Estamos Eh, tímidos todavía. Me encantaría que durante estos días puedan tomarse un tiempito para leer y subrayar el artículo completo, que es mucho más extenso de lo que yo les conté. Yo hice un compendio, algo muy Ujú. rapidito. Eh,
que lo puedan leer. Cualquier duda que tienen me la hacen por el campo, algo que no les queda muy claro, con mucho gusto se lo aclaro. Y cuando ya vean que lo han masticado bien, yo les habilito ahora el cuestionario y lo hacen. Y no pasa nada si no consiguen 6 puntos, porque son 10 puntos, tienen que sacar 6. Lo hacen de vuelta. Ok. ¿Está claro? Porque todo proceso de evaluación es un momento de aprendizaje. Y acá estamos para ayudarlos. Entonces, ese es el espíritu de esta diplomatura, el tratar de fortalecer nuestros ámbitos de trabajo, de hacerlos menos tóxicos, de generar siempre el lugar de poder que ustedes tengan dentro de la organización, el mejor lugar posible, porque todos tenemos que transitarlo, todos tenemos que pasar esas 7, 8, 10 horas, y que no te digo que la pasemos siempre con una sonrisa, porque hay mucha gente que sufre, pero por lo menos sí que lo podemos pasar con esa calidad, con esa calidez, con esa cuota de cuando somos buenos anfitriones y cuando realmente nos respetamos como profesionales, lo podemos hacer. Como siempre digo, no es una organización de amigos, pero sí de colegas de trabajo que tienen claro para qué están y que de alguna manera son buenas personas. Así que bueno, para mí es un gusto enorme conocerlos. Vamos a tener mucho más lunes Igualmente. para poder charlar y que hablen ustedes. Vamos a utilizar diferentes herramientas, vamos a poner videos que van a estar hechos para discutirlos, porque hay que discutir los que piensa cada uno, pero no discutimos las personas, discutimos las ideas. Es decir, que eso no ofende a nadie, ¿sí? Y todos tienen su propia verdad. ¿Está? Bueno, Bueno, a muchas gracias. descansar. Un gusto, muchas gracias. Un Nos vemos la gusto. Buenas semana que tardes a viene. todos. Chao, chao. Gracias, Gracias. Por profe. todo. Noches. Chao, Después buenas subo el Bye. noches video. a todos. Chao, chao. Chao, chao.